Perfecto, muchas gracias, Simón. Nos vamos de inmediato con este tema. Porque hoy día en la red hay Noche de Presidente. Estuvo acá, en Mentiras Verdaderas, Sebastián Piñera. Estábamos hablando respecto a Underwood, el protagonista de la serie House of Cards. Y ahora, más bien dicho, particularmente ayer, hubiese cumplido 100 años de estar vivo el presidente JFK, John Fitzgerald Kennedy, quien murió a los 46 años en el año 1963, asesinado por su propio pueblo. Solo, maestro, una pequeña pausa para recordarle a la gente el hashtag. Ahí está, pagaron marginales a ese para que ya comiencen a comentar y hacerle preguntas al maestro de maestros. Por favor, adelante. Ok, ¿qué es lo que pasa? Quiero invocar el siguiente titular porque hoy día vamos a tratar de entender la parte humana de un presidente, porque hoy día en el trono de Estados Unidos está Donald Trump, pero antes hubo un hombre que fue querido por el pueblo, no solamente por sus actos heroicos en la guerra, por sus tremendos logros académicos, sino también por los tremendos rumores de los cuales se le acusa, y por cierto, que deben ser más reales incluso que las fantasías más delirantes, como por ejemplo su romance con Marilyn Monroe. Decía él, a 100 años de su nacimiento, la leyenda de JFK sigue viva en la memoria, a no dudar, de los Estados Unidos. Déjame decirle quién era ese hombre que está en pantalla. John Fitzgerald Kennedy nació en el año 1917 en una principal modesta casa en Brookline, en Boston. Ahí lo tenemos, chiquitito, pero ojo, él fue el segundo hijo de un total de 9 hermanos. Mira. No había tele esa. Familia numerosa. No había cable. Exacto. No había Netflix. Por la época. Claro, claro. 9 hijos. Exactamente. eran así, Personas muy creyentes. Así es. Personas que tenían una formación que iba dirigida hacia la política. Y como les decía, si bien nació en una casita bastante modesta, finalmente y de manera rápida terminaron mudándose a una mansión donde convivía el padre todo. y su fortuna. Exactamente, que hizo una tremenda fortuna. Algunos dicen que no de la mejor manera, no con las manos demasiado limpias, pero que finalmente comenzó a ser casi el padre de JFK una distribución. Tu hijo mayor te dedicarás a la política, tú serás un héroe de guerra, tú te dedicarás a los estudios, tu chica a la cocina. Eran a la antigua estos hombres. Claro, otra época. Y finalmente en esa designación de roles fue cuando JFK, luego que su hermano mayor, que estaba encargado de ser el hombre de la política, muerto en la guerra, finalmente él terminó tomando el puesto y él se convierte en el peón familiar de convertirse en un político y llegó hasta lo más alto, siendo el presidente de Estados Unidos. Y también va a la guerra, JF Kennedy, por transformarse casi en un héroe. ¿Sí? Pues el hermano muere, él va, yo sé que me estoy adelantando, solo quiero dejar ahí un adelanto para que la gente Por supuesto, mire, un día vamos a hacer un ejercicio, si quiere cuente todo lo que quiera con esto. y al final lo mataron. Bien, vamos a otro tema ya muy... Muchas gracias. A ver, hay que decir que este de muy joven, JFK era tremendamente enfermizo. De hecho, por ahí se decía que casi le detectaron una leucemia bastante avanzada. Bueno, pese a aquello, este hombre quería ingresar, obviamente, a ser un uniformado y participar en la Segunda Guerra Mundial, donde fue un héroe. Atención, que fue gracias a su padre, como aquí lo hemos designado, gracias a toda su capacidad de influencia, de que lo metieran, de que le colocaran un casco, un fusil en las manos y pudiese defender a su patria en aquel entonces, me refiero a la Segunda Guerra Mundial. De hecho, fíjense que pese a sus tremendos logros académicos, ahí lo estamos viendo en calidad de militar, parece una escena sacada de la película Apocalipsis Ahora. No pregunto más, maestro, yo no pregunto más. No, pues maestro. No, yo lo sigo. No, pues maestro. Ahí está. Sí que estuvo en la guerra. Yo lo necesito, sí. Absolutamente. Mira, qué bueno. Ahí lo tenemos, obviamente. De la Marina era su predilección, no por nada, porque este hombre, pese, como le decía, que era delicado de salud, también en algún momento, fíjate, fue un enamorado de los deportes. De hecho, sacó medallas en el campo de la natación y de hecho destacaba siendo un Boy Scout. Siempre fue como un chico bueno, fíjese. De hecho, fue el primer Boy Scout en convertirse presidente en algún lugar del mundo, amigos míos. Como les decía, en el año 1940 se graduó con honores en Harvard, compadre, ni más ni menos. O sea, era inteligente, era movido, era patriota, tenía un encanto, tremendamente deportista. Las minas lo encontraban guapo. Y tenía esa típica sonrisa hacia los Farca, compadre, con todo un piano de dientes, que obviamente eso lo favoreció, porque cuando él, de alguna manera, postuló a la presidencia, su gran competidor era Richard Nixon, la verdad es que como se decía ahí,
finalmente fue como un concurso de belleza. Sí. Y ganó él por carisma. No, el otro bueno entre feo, Nixon, pesado. No, el otro bueno era poco agraciado. Dicen que en el último debate que tuvieron venía Nixon de vuelta a una gran gira alrededor de Estados Unidos, venía muy cansado. En cambio, Kennedy se tomó un par de días y el sauna está impecable. Dicen que La esa maestra ya viene fue- más adelante. perdón, viene Max, se me olvidó que le por favor. molesta. Maestro, usted puede hacer todo lo que quiera. Ah, señor. gracias, maestro. Mira, mientras en el Switch no digan que está la cagada, Estamos todos bien. yo feliz, compadre. Así. Por ejemplo, acá dice, prosigamos. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Ok? Muy bien. A ver, dejo de decir lo siguiente. ¿Ustedes se acuerdan de una escena de Forrest Gump cuando entre este personaje ficticio interpretado por Tom Hanks, donde en un momento en la guerra de Vietnam comienza a rescatar a todos sus compañeros? Sí. Bueno, eso está inspirado en JFK. Un día estaba en una misión plena Segunda Guerra Mundial y está en una lancha y viene un destructor japonés. Bueno, les tira así, pero como un torpeo, y salieron todos volando por el aire. Y él, que quedó tremendamente dañado, ya dije que era enfermizo, ¿cierto? Sí. Ya, ok. Él se dedicó Viene a más adelante rescatar, llegó a rescatar hasta 10 de sus compañeros. Es como la película esa del soldado que no quería matar. Exactamente. Exactamente, el último hombre se bajó la dirección. Muy bien, amigo mío, bajo la dirección de Mel Gibson. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Este hombre que se lastimó la columna, JFK, producto de este ataque de un destructor japonés sobre la lancha donde vive su compañero, pese a que ellos sacó fuerzas de la nada y rescató a 10 de los suyos. Por eso, obviamente, recibió la medalla de la Marina y el siguiente reconocimiento que se le hizo a JFK. Ya era un héroe de guerra, imagínate, un presidente ideal. Atención. Esto lo dice el reconocimiento otorgado Kennedy por la Armada de Estados Unidos. Sin importar el daño personal, el alférez de navío, Kennedy, luchó sin vacilar contra las adversidades para dirigir las operaciones de rescate, nadando muchas horas para rescatar y proveer de ayuda y comida a sus compañeros una vez que estos se encontraban a salvo en la costa. Se pasó, ¿eh? Finalmente, en 1945 fue dado de bajas con honores. ¿Eso por qué? Porque claro. él ya cumplió sus misiones, ya son necesitadas. Tenía una yayita más, entonces quedó herido. De todas maneras, le dolía váyase la a descansar. espalda, contracturado. Así es. Cuando hacía frío, la columna le indicaba. Sabía que un día iba a llover al tiro. Me duele la espalda, va a llover. Maestro, no se equivoca. Era así. El hombre era un barómetro humano. Además, estudiante, nadador, héroe de guerra y un verdadero calibrador del clima en aquel momento. Mucho tenía antes que todas. y cualquier cosa. Atención. En aquel momento, ¿qué es lo que pasa en la Segunda Guerra Mundial? Él se convierte en héroe de guerra, pero su hermano mayor, que ya por el padre de esta familia de 9 hijos, había dicho, tú te dedicarás a la política. Y de repente, él muere en una misión. El padre, que no podía conceber que en su imperio de hijos tremendamente inteligentes, cargados de logros, llamados al triunfo por el destino, pero como ya veremos más adelante, también llamado a la desgracia, donde ya se habla de una maldición que ha desencadenado sobre los Kennedy, le dice a JFK, tú eres el siguiente. Tus logros, tu capacidad de levantarte de la nada, ha sido elegido por mí, por su padre, dice, para convertirte en el político de la familia, sin siquiera sospechar que él pronto terminaría convirtiéndose, ni más ni menos, que en el presidente de Estados Unidos. Bueno, finalmente fue impulsado y electo Protagonista de una película. el 8 de noviembre del año 1960. ¿Qué me decía, maestro, de la película? Protagonista de una película también, pues después de JFK. Ah, sí, mira, pasan las películas, pasan la vida real. Absolutamente. La hizo toda, la hizo Es toda. una gran película, maestro, de Oliver Stone. En realidad eso se comprende, sepa usted, dentro de un género que muchas veces no ha sido calificado por los expertos cinéfilos, que es el género periodístico. El género que va en pos de un reportaje a partir de una recreación y donde todas las imágenes ficcionan una realidad Una no vez dice, reconocida por la historia. ¿Kennedy fue el presidente más izquierdista de los Estados Unidos? Buena pregunta, amigo mío. Sí, cosa curiosa. Hoy día eso es algo impensado. Sí, claro. A ver, digamos las cosas como son. Y esta vez yo me adelanto, maestro. Fíjense que él de alguna manera lo asesinaron por una sola razón. Porque es el único presidente de Estados Unidos que no está de acuerdo con la guerra. Cuando finalmente él trató de evitar respecto a la invasión a Vietnam, la verdad es que eso fue, entre un montón de otros pequeños detalles claramente, lo que le costó la vida. Y ahora, ¿por qué uno dice? ¿Por qué los presidentes debieran estar de acuerdo con la guerra? Porque ha sido el gran negocio de Estados Unidos siempre invadir, elevar ciertos negocios, Se mueve la como el negocio economía, del fierro, la los economía se petroleros. reactiva. Absolutamente. O sea, Y cuando hay un problema, Estados Unidos, oye, estamos en baja, hay problema de no hay finanzas, están bajas las arcas, no está mirando todo el mundo, nos están condenando y apuntando con el dedo, hagamos una guerra y quedamos como héroes, pasando a arrasar a enemigos a veces, muchas veces, ficticios y que nunca han hecho nada contra este país. Finalmente, el candidato republicano Richard Nixon
se vio abatido por la participación de JFK. Ojo, algunas personas juran de guate y deben creer esto es una confusión histórica. A ti te digo, Villalobos, como lo más enseñaba en tu libro. JFK no ganó así como, porque uno hiciera una encuesta rápida y diría, bueno, le voló la raja a Nixon, sí, todo lo... No, compadre. ¿Ganó justito? Compadre, esta es la estadística. Kennedy obtuvo 49,7 y Nixon 49,5. Ganó con un 2%, compadre, viejo. Peleadísimo. No, un 0,2%. Bueno, Era 0,2%. Se supone que iba a ganar Nixon. 0,2. Se supone que el que iba a ganar la elección era Richard Nixon. Absolutamente. Kennedy, fue como la sorpresa de... Bueno, suponía que ganar Hillary. Claro, es lo mismo, exacto. De todas maneras, era un aparecido JFK. Ahora, me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre el poder de los medios. Ahí ganó en un debate televisivo, estaba JFK confiado, súper bien maquillado, así bastante impecable, y todo lo impecable. Todo el piano, ¿eh? Y el otro nervioso, con sudor y secándose. Compadre, bueno, lo mató, obviamente, la imagen que se presentaron los medios en aquel. Ahora, quiero hacer un repaso. No estamos hablando hoy en día de un presidente. ¿Por qué estamos hablando de una persona que sigue siendo recordado como probablemente el mejor hombre que haya ocupado ese querido, puesto, ¿no? como el monarca de Norteamérica? El más querido, el más recordado. O sea, hasta afuera, en el exterior, muchos conocen, saben la historia y van a ver una película de un presidente de un país ajeno y es JFK. Porque, déjeme decir, esta persona que fue casi como una especie de experimento genético, o al menos un experimento social, como sería hoy día, fue convertido en un niño frágil, inofensivo, bien educado, cristiano bien pensante, pero con una tremenda debilidad física, en un héroe de guerra, posteriormente en el máximo académico de Harvard, finalmente en el hombre que terminó convirtiéndose en el presidente de Estados Unidos. Fue una maquinación, una fabricación a partir de su ímpetu y su inteligencia, convirtiéndolo en el hombre más poderoso del momento, que tuvo que ver, entre otras cosas, la decisión de la guerra de los misiles en la guerra Fría, con y Cuba. finalmente el presidente. Atención, quiero ir ahora cuando él finalmente es electo presidente. Y él eleva su discurso, dice, con la bienvenida, una frase que quedó para el bronce. Aquí es cuando él agarra el micrófono y se manda esto, compadre, que quedó grabado en el inconsciente colectivo a fuego. No preguntes, dijo JFK en su primera conferencia, ¿qué es lo que tu país puede hacer por ti? Pregunta qué es lo que tú puedes hacer por tu país. Oh, tremenda frase. Compadre, y ahí obviamente aleonó, juntó, generó por primera vez una sensación de poder democrático, en donde todos, de derecha, izquierda y centro, querían que Estados Unidos fuese un país mejor y se sentían respaldados por un hombre. Y aquí la diferencia, señor director, aquí la diferencia es que el hombre que está apareciendo en pantalla era considerado no solo el presidente electo, era considerado, que esto es muy difícil de lograr, un buen hombre, una buena persona. Es parecido un poco a Obama, ¿no? El Yes We Can, también está este perfil de un tipo casi incorruptible, de familia. Mira, Hay muchas similitudes, siento yo. hasta cierto punto, yo creo que Obama intentó recuperar eso. Tenía una cierta ventaja, mira cómo son las cosas. Al ser afroamericano, lo convertía en una especie de minoría simpática, aspiracional, que casi lo elevaron a un establo de superpoderes, así como de ser un superhéroe. De hecho, se le dibujaba con capa y todo lo demás. Sin embargo, muy pronto, porque hoy día nos contamos con otro nivel de redes sociales, de que sabíamos que este hombre ya, Obama me refiero, era un títere de los poderes fácticos. Cuando, en cambio, él sí combatía a los poderes fácticos, porque sus discursos eran integracionistas. Era, sumemos a las mujeres, sumemos al afroamericano, sumemos a aquellos que son poca cosa para la gran mayoría, y hagamos juntos un gran país. Y eso, entre otras cosas, además de no ir a la guerra, fue lo que le costó la vida. Oye, solo un datito para los que les gusta la serie y todo. A propósito de lo que tú decías recién de que él no quería, estaba en contra de la guerra de Vietnam, hay una serie que se llama 11-22-63, que es la fecha en la que matan a Kennedy, y que cuenta la historia de un tipo que puede viajar en el tiempo y él viaja a salvar a Kennedy. Mira. ¿Ah? Porque él estuvo en Vietnam.
él estuvo en Vietnam y él terminó muy dañado con la guerra, entonces él quiere viajar en el tiempo para salvar a Kennedy y no tener que ir a la guerra. Busquen la serie, se llama 11-22-63, y que es increíble porque, ¿Eso no es algo de Stephen King? te muestra, basado en un libro de Stephen King, y te muestra qué hubiera pasado con los Estados Unidos si no hubiera ido a Vietnam. La serie es increíble, creo que son 9 capítulos para que le echen una miradita ahí y un poco para entender la dimensión de lo que era Kennedy. Sí. Eso es de la competencia de Netflix, o de Amazon Prime. Amazon Prime. Ok. Atención. A ver, una de las cosas era la guerra a los misiles. Otro punto importante tiene que ver con regir sobre los derechos civiles. Eso lo convirtió en un hombre que fue adorado por las masas. Incluso aquellos que decían, a mí no me conviene que ciertas etnias, que ciertos grupos minoritarios adquieran poder. Sin embargo, él apoyó la integración racial, ¿cierto? JFK tuvo el coraje de enfrentarse a los poderes fácticos y decirle, esta persona que ustedes consideran de una manera casi esclavista como ciudadanos de segunda categoría, son seres humanos tan importantes como nosotros, pero no se quedó en esa obviedad, sino que yo voy a regular los derechos de estas personas, y hay de aquel quien se atreve a tocar a estos hombres o no respetar los derechos femeninos que hasta este momento solo habían quedado recluidos a ser damas o dueñas de casa. Y que hoy día es como lo mínimo, ¿no? Es como absolutamente. de ahí para arriba. Pero ese es el punto. Finalmente este hombre da esa oportunidad, dice, oh, compadre, si vamos a construir un país todos juntos, somos todos. No nosotros sobre estos otros. Son todos con las mismas posibilidades y derechos. Es la única manera de que todos apuntemos y rememos para el mismo lado y que no haya guerra interna. Y la gente lo amó. La gente. Pero los hombres que finalmente definen sus poderes, su estructura bancaria, de que este tiene que estar arriba de este otro, para que yo gane, alguien tiene que perder, vio por supuesto en este hombre un tremendo enemigo. Es así como quizás esto estaba fuera de todos los planes. Porque JFK logró llegar a la cúspide más alta y sin embargo se humanizó. Y esa humanización, cuando digo humanización, es humanizarse con los errores que conlleva ser una persona que tiene el máximo poder. Ya un antepasado de él, Abraham Lincoln, decía, dale a un hombre todo el poder que puedas y vas a ver cuál es la medida, digamos, de su calidad de persona. Su verdadera naturaleza. La mayoría, muy bien, la mayoría se va a corromper y él, digamos, que se salió un poquito de la raya nomás, pero finalmente eso lo condenó frente a los poderes fácticos. Maestro, ¿era Kennedy el candidato de los poderosos de Estados Unidos? De esa parte como que uno no conoce, esa gente que trabaja a lo mejor desde la oscuridad, pero que pone a los líderes de los países en distinta manera. ¿Era el candidato de la gente que manejaba la CIA, la gente que manejaba el FBI? ¿Era el candidato de los poderosos gringos o ese candidato era Nixon? Nixon, de todas maneras, Nixon iba a ser mucho más fácil de manejar porque él finalmente estaba custodiado y estaba auspiciado por los empresarios petroleros. Sin embargo, Kennedy no molestaba. ¿Por qué? Porque era una era de guerra. Consideraron la posibilidad de que este hombre patriota podría hacer lo que ya se venía repitiendo en términos de patrones sociales, exacto, lo que los antecesores en términos presidenciales habían conquistado y logrado. Pero no jamás pensaron que él, desde arriba, comenzara a hacer cambios tan radicales donde le estaba entregando posibilidades y derechos a un montón de personas que para que los poderes fácticos funcionen. Ojo, esto es así en Chile, esto es así en cualquier lado. Ciertos grupos, entiéndase, desde araucanos acá, o desde ciertas leyes de pesca, solo sean entregados a algunos grupos minoritarios. Claro. Y quitándole en algunos casos el trabajo y derecho, que el mar, digamos, tenga dueño, que el acceso al agua finalmente sea reducido porque están haciendo hidroeléctrica en algún lugar de cercano a la capital. Entonces, todo eso, él comenzó a repoblarlo y eso obviamente le costó bastante caro. Atención, JFK, 1963, de sus propias palabras, citamos al entonces presidente más querido en la historia de la humanidad norteamericana. Atención, dice así: predicamos la libertad en todo el mundo, y eso hablando por Estados Unidos, y estamos convencidos de ello. Cacha, aquí les va a dar con tutti. Pero vamos a decirle al mundo que esta es la tierra de los libres, excepto para los negros. Upa. Nos hallamos ante una crisis moral como país y como personas. No se puede solucionar con medidas de represión policial. No se puede acallar con gestos o palabras. Upa. Le pegan los callos los poderosos. Pero absolutamente, porque la verdad es que la mayoría hablaba de estas cosas, pero no iba a tomar carta en el asunto. Decía, oye, no nos olvidemos de nuestros hermanos de color y todos los demás, respeto para ellos. Pero la mierda, bueno, estaban ni ahí cuando después iban y que le ilustraron los zapatos a un negro igual. Exacto. En cambio él decía, compadre, no,
que vayan a las universidades, que tengan una subvención, sobre todo los grupos que son más apartados de los poderes económicos. Y finalmente, todo eso fue una sumatoria de cosas. Porque, insisto, amiga, amigo mío, que está en la casa, el hombre que está en pantalla puede haber tenido todos sus cagazos, sus condoros, incluso, viniendo de familia, su relación con la mafia. Digamos las cosas como son. Pero pese a aquello, él vio una oportunidad de hacer un cambio. O sea, a ver, cualquier presidente o presidenta se va a mandar algún cagazo de carácter familiar, bueno, a no dudar, o de alguna naturaleza que tiene que ver con que tiene que lidiar con hueones poderosos y tiene que ceder en algún porcentaje para llegar a algún acuerdo. Porque no puede irte en contra de los hijos, porque te hacen quebrar el país. Las personas retiran recursos, despiden gente, y eso sucede. Sin embargo, él golpeó la mesa, hizo un acto humanitario, y así como humano es, tremendos errores también cometió, pero hizo un cambio que no fue menor. Otra de las cosas que impulsó fue la era espacial. Sí. Ojo, él quería hacerlo. Ojo, mira, esto fue muy problemático también por los poderes fácticos. Quiso hacerlo de la mano con los rusos. Él decía, oye, a mí me interesa el tema de la ufología, entre otras cosas, todo lo demás. Los rusos van súper avanzados. Bueno, voy a preguntarles a ellos. Porque los rusos decían, mira, nos está preguntando esto. Y entre otras cosas, va a todas las sociedades científicas de la Unión Soviética aquel entonces y le dice, ¿podríamos iniciar una carrera espacial en conjunto? Y de repente los rusos decían, ¿no está hablando el presidente de Estados Unidos? Y él decía, claro, sí, yo no veo enemigos. En plena Guerra Fría. Absolutamente. Entonces dice, hagamos algo que quizás lo que no podamos resolver en la Tierra, quizás encontramos en una estación espacial internacional donde solo hablemos de humanos, no hablemos de norteamericanos, ni de rusos, ni de chinos, ni chilenos, solo hablemos de seres humanos que desde afuera podamos con humildad entender que somos apenas un humilde punto de color azul en un vasto cosmos y que en realidad, como se dice, no somos nada. Bueno, no somos nada, veamos con humildad el universo que nos dio la vida y dejémonos de estas patrañas, de estas peleas estúpidas de los poderes. Pero no lo pescaron. Por los gobiernos. No lo pescaron. Y finalmente los rusos pusieron el Sputnik arriba. O sea que al final siguieron compitiendo palmo a palmo. Y que fue el gran ají donde tú ya sabes, para los gringos, para la carrera espacial. Y en el año 1969 finalmente logró poner un hombre en la luna, ganó. ¿Llegó, maestro, ese hombre a la luna? Sí, sí llegaron. La transmisión a dudar. Ahora, ¿sabe cuánto se gastaron? El hombre quería colocar una pata encima en términos de imagen. Se gastaron de la época, bueno, yo no me imagino cuánto puede ser ahora, 25.000 millones de dólares. Bueno, es más plata que la Madre mía, bueno, es tremendo. Eso hoy día es, bueno, nada de Es como la recaudación de la Comic Con. Claro, Ya una cosa así, ya. el puro estacionamiento. Bueno, es como si pincharas disco, fuera a Copiapó y en plena desgracia cobraras en vez de devolverles a plata a la gente. Oye, a propósito, ¿Pero quién hace eso? a propósito de lo mismo, ¿Quién hace eso? este Nadie. sábado estoy en el Club INC acá en Santiago. Oye, Ah, ya. Ya que el maestro me lo saca a colación, este sábado. Ok. Bueno, la idea es no lucrar con la desgracia ajena. Eso, sigamos adelante, sigamos el ejemplo de Kennedy. A ver ¿Ok? si aprendemos por aquí. Ok, voy a ir a un tema. ¿Cuánto que gratis? Ya, güey. Ok, volvamos a un tema que seguramente tiene que ver más con la farándula. Puta, pero no es menor, porque esto acarrió varias muertes, entre ellas la de Marilyn Monroe. No. Se dice que por una fiesta de una de las hermanas de JFK, Sí. termina Estaba casada con un conociendo- actor. Exactamente. Termina conociendo a la rubia más famosa del universo conocido por aquel entonces. Ojo, siempre se habló de rumores, pero bueno, digamos las cosas como son. En este caso, cuando el río suena, es porque piedras trae Tiene un compadre, de piano, todas maneras. piano bacán. Bueno, la Día norteamericana lo conoce 3 meses antes en esta fiesta y dice que ahí pinchan de una. Y digámoslo, el hombre era puesto, era carismático y si bien tenía a su esposa, digamos, tan famosa como él, Jackie Kennedy, la verdad es que él no pudo, o sea, bueno, Ya, pero ella se estaba ofreciendo con papas de fritas. verdad, y Ella como le- que uno no lo puede culpar, Ella ¿no? le va a Marilyn ca- Monroe, no me güey. Ella Es le muy- canta la mítica escena, ¿no? Del cumpleaños, el Happy Birthday. Gracias, me da el puntapié para Yo sabía que continuar. venía, por eso lo quiero decir. Y 3 meses después, Claro. para el cumpleaños 46 de este hombre, ella canta el cumpleaños feliz, de una forma muy sensual. Ojo, hay un dato que quizás la gente no sabe, para ese día del cumpleaños, no fue la esposa de JFK, ¿Cómo? porque ella ya cachaba esto. O sea, ya estaban, maestro.
ya estaban gastándose parejo. No, pero es otra cosa, maestro. Perdón. No, pero es que Lo traicionó el subconsciente. Ella era perversa. Claro, lo que pasa es que esto no lo puedo confirmar, pero JFK también quería experimentar y le hacía unas peticiones. Era un tipo revolucionario. No, de hecho, eso está en una parte de la teoría, no es broma. Pero bueno, son cosas, digamos, que nunca vamos a saber por completo. El caso, que es para el cumpleaños número 46, transmitido a toda la televisión de Norteamérica, la esposa no fue. ¿Por qué? Porque ella tenía, obviamente, no la sospecha, supuestamente tenía claro. Y les voy a explicar por qué. Porque Marilyn Monroe le sacaba celos, se sabe, por teléfono, a la esposa del entonces presidente de Estados Unidos. Pero no podemos dejar pasar este momento. Ya lo había dicho Cristian. Así fue como, míticamente a esta altura, le cantó cumpleaños feliz la blonda al presidente JFK. Debe pasar. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Thanks, Mr. President, for all the things you've done, the battles that you've won, the way you deal with U.S. Steel and our problems by the ton. We thank you so much. Everybody, happy birthday! Menos mal que no fue la mujer. No, y ojo, pero como digo, clarísimo. no fue porque tenía claro esto. Esto no parte ahí, esto venía de antes. Y esto se prolongó por un tiempo más, hasta que, como todo el mundo sabe, ojo, no quiero dejar de pasar el dato que le había entregado antes. Se dice, esto está consignado en un libro que se llama Jack y Jackie. Jack es la forma donde se le dice de manera coloquial a JFK, a John Fitzgerald Kennedy, en donde Marilyn Monroe en algún momento tenía tal nivel de confianza, no es para menos, y esperanza de que el presidente se iba a quedar con ella, ojo, que llamó en algún momento a la propia esposa y le decía algunos detalles de lo que íntimamente ellos practicaban con su esposo. Ahora ella, dama, digna y empoderada y a sabiendas de que el otro no era tonto y de que jamás la podía dejar en público por una actriz, tenía mucho que perder en términos de redes sociales de aquella época. Finalmente ella, aquí lo leo directamente, esto es inconformada, no se puede confirmar, pero así como aparece en esa biografía, Marilyn le decía a Jacqueline a ella: ¿te casarás con Jack? ¡Qué buena! ¡Qué estupendo! Te felicito. Así como decía, así como de algo que sabía que no iba a ocurrir, pero le respondía con la misma ironía con que ella se burlaba de las intimidades que tenía con su esposo. Ahora, ¿por qué la muerte de Marilyn? Hay varias teorías. Ella muere un año antes, en el año 1962. ¿Qué dice la historia oficial? Muere de una sobredosis. Ojo, si bien ella estaba en vaivenes de depresión constante. Sí, estaba medicada. Exacto, nada parecía indicar que ella tuviera la intención de asesinarse, ¿ok? De cometer suicidio. Y sin embargo, fíjense que lo que se dice es que la cantidad de incongruencias que hay alrededor del cuerpo, la cantidad de barbitúricos que ella toma para tomar, dice que es tan absurdo como decir, esto salió en un informe, siempre uno lo dice como talla a esta altura, pero esta fue la primera vez que se escuchó que es como decir que alguien se suicidó de 32 puñaladas en el corazón. Ridículo, no podéis llegar a ese número. Entonces ella jamás pudo haber llegado a esa cantidad de dosis, ni siquiera tirándose de un frascazo, porque la cantidad de cómo estaban disueltas es como que fue entregado poco a poco, sino que ella fue asfixiada al parecer, y que luego le ingresaron parte de estos barbitúricos en el cuerpo, y que luego en la autopsia no aparecía tal número. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno se dice que ella sabía demasiado a esa altura, o sea, en la intimidad le había confesado un montón de cosas a JFK que no se podía saber. Entre esos había vínculos de hacer una estafa, digamos, o hacer una especie de presión social de parte del grupo de inteligencia, porque ella sí estaba involucrada con la mafia, era como una de las chicas queridas, digamos, y obviamente también tenía información por lado y lado y era peligroso. O sea, lo que le podía contar a ella podía llegar a oídos de la mafia
y viceversa. Entonces era peligroso para el presidente y finalmente el presidente terminó convirtiéndose de una manera en el mayor peligro para los poderes fácticos de aquella época. Y finalmente llega el año 1963, un año más tarde, donde ya este hombre estaba pedido. JFK, en una de las visitas por Dallas, donde aquí, a propósito de la película que usted decía de Oliver Stone, donde, ojo, esto se llevó a un tribunal y si bien no se pudo investigar más allá, sí en ese juicio se determinó con esta palabra que hubo una conspiración para asesinar al presidente. Porque Lee Harvey Oswald, que es el hombre a quien se consigna como que disparó y terminó quitándole la vida al presidente cuando está en este descapotable, en este auto Lincoln, finalmente dice, eso es imposible. Tiene que haber habido más de un tirador. Sí. Y ahí es cuando se designó en esa corte, en ese tribunal, de que la única manera de que pudiesen haber asesinado una sola persona con ese fusil desde donde él se encontraba, solo puede ser asociado a lo que se llamó en aquel entonces a una bala mágica. Una bala que salió disparado, que entró por un lugar, luego se devuelve, entra en el cuerpo, baja, sale disparado, se devuelve, que es una bala no puede hacer eso. Pero es la única manera de explicar cómo en la historia oficial hasta entonces lo tenía consignado, es que solo hubo un tipo loco que tenía una obsesión por este presidente y decidió disparar. Y con su cantidad de bibliografía que tiene en el cuerpo, ¿no? Me imagino que ha leído mucho sobre esto, ¿su teoría de quién asesinó a Kennedy? Se supone que lo asesinó el mismo servicio de inteligencia. Sí. Aquellos que tenían que protegerlo, no lo protegieron. Se retiraron. De hecho, todos aquellos que debieron custodiar el auto hacen un retiro. Se esparcen, se dejan el campo abierto para que suceda. O sea, que lo único que había que franquear era la tremenda muralla del sistema de seguridad. Para hacer esto más fácil, esas murallas fueron retiradas en su debido momento para que las balas entraran. Por lo menos 2 tiradores hubo. No, hay un ambiente enrarecido. Muchos cercanos a Kennedy dicen que ese día le recomendaron que no fuera un descapotable, que no hiciera esta aparición pública tan descubierto que podía ser peligroso. Posiblemente augurando, muchos de sin duda de haber sabido a su alrededor que iba a ocurrir una cosa de este tipo. Por eso le decían, bueno, no salga en el descapotable, sin embargo lo quiso hacer igual. Un paseo muy anunciado, la gente de Dallas sabía, se había repartido el itinerario, estaba publicado en el diario del día, él va a volar en el taquero, o sea, se sabía hace muchos días que por dónde iba a pasar, o sea, era todo. Por supuesto. Ahora, todo calza, la bala mortal fue aquella que entró en el cráneo y terminó abriéndole un agujero gigantesco en su cabeza. Revisemos esa imagen, por favor, señor director. Ahí va. Sí, ahí está. Solamente, atención, vamos a ver cómo el esposo en algún momento quiere huir. Atención, llega primero una bala, hay que sacar abajo, gracias. Y hay un disparo ¡pum! que le da Y atención, le abre toda la cabeza y Sí. ella intenta huir de cierta manera. Hay distintas teorías, incluso hablan de que el chofer le Sí, disparó. porque hacia atrás. perdóname, por donde sale la sangre pareciera que por donde entra la bala es por el frente, no por la Lo que nuca. pasa es que el disparo es atrás y esa bala le da al acompañante del chofer. Absolutamente. El guardaespaldas que va adelante, que es el que cae. ¿Te fijas que cae también? Sí, por supuesto. Se supone que es la misma bala. Ojo, no fue solo un disparo el que se hizo. Ahora, el fusil que se encontró del culpable y que obviamente el historia oficial dice con esto asesinaron al presidente, la manera que había que cargarlo, nadie puede disparar a esa velocidad. De hecho, se hicieron prácticas. Todos los que tenían en la casa, coleccionistas de armas, dijeron, yo que me dedico a esto, que soy un aficionado a las armas de fuego, nadie puede disparar a esa velocidad, Pero nadie puede lograrlo. Lee Harvey Oswald tenía experiencia en armas también. Sí, por supuesto, era un francotirador, Sí, de hecho. Y sin embargo, el hombre también, a la hora de agarrarlo, dice, él no sabe por qué lo hizo. Y después dice, perdón, ahora que entiendo, yo no lo hice. Y cuando se lo llevan para finalmente meterle un juicio, aparece alguien de la nada, y a pito de nada, y lo mata. Perdón. Y ahí sacaron los Pero testigos. Zafate dijiste, ahora que entiendo. ¿Cómo ahora que entiendo? Ah, porque aquí se habla también de que hubo un sistema muy parecido al MK Ultra, que es un sistema de control mental que se utilizó en muchas cosas. ¿Entre quién? Frente a Chapman, que fue el que asesinó a John Lennon, que estuvimos hablando antes del programa de aquel. Dice que por aquella época, muy coincidentalmente, se utilizó un sistema que finalmente el gobierno de Estados Unidos, ojo, hace no más de 3 años, terminó reconociendo que sí existía. Usaron un poder de control mental, ¿para qué? Para convertir en cualquier ciudadano común y silvestre en un asesino, porque no tienes cómo seguirle la pista. Se dice que llegó a tal extremo, yo sé que es harina de otro costal, pero quiero mencionarlo, donde hubo un juicio contra Norteamérica de 2 personas, y la más conocida fue una dueña de casa, que ella recuerda haber ido a Europa, asesinar a una persona y volver. Y en este caso utilizaron a una persona al azar.
Eso es lo que dicen, en donde le hacen un control mental, le lavan el cerebro y a esta señora la sacan a las 7 de la mañana, después de que le da el desayuno para que los hijos vayan al colegio, la meten en un avión, la llevan a un país lejano, hacen que mate a una persona que no tiene interés, que no sabe ni quién es, la traen de vuelta en la noche, la gente le pregunta dónde estaba y no me acuerdo, y finalmente convirtieron en un asesino perfecto. Es como que te activan, ¿o no? Es como que te activan, ¿o no? ¿Cómo te activan? Es como control remoto. acá. Absolutamente. De hecho, con el caso de Chapman, muchos de los activa utilizan el libro de Jerome David Salinger, que es The Catcher in the Rye, el guardián del centeno. Así es como El libro que está leyendo, por acá. Es un libro tremendo. Ahora, Sí, bueno. atención. La cantidad de conspiraciones de por qué lo mataron y quién lo mató y cómo lo mataron es harina de otro costal y nosotros lo hemos llevado en muchas ocasiones. Sin embargo, yo les dije al comienzo de este tema que a esta altura, si bien parece que son todos exitosos, gente, compadre, rodeado por el poder y el dinero, son los Kennedy una familia maldita. Decídalo usted después de que yo le lea el siguiente catástrofe. Ojo, aclaro de inmediato que lo que voy a hacer ahora en este punteo es una porción de este porte, porque en realidad la desgracia suma y sigue. 1944, Joseph Kennedy fallece a los 29 años tras la explosión de su bombardero en plena Segunda Guerra Mundial, el hermano mayor de JFK, ¿cierto? Sí. Que él iba a ser político y cuando Sí. él muere, como le acabo de explicar, lo eligen a JFK, su padre de familia, para que él sea político. 1948, Kathleen Kennedy, hermana de JFK, también muere en un accidente aeronáutico. 1963, JF Kennedy muere asesinado durante una visita en Texas, por supuesto. Ya Dallas. sabemos que ahí lo mataron con esa bala mágica. 1964, el menor de los hermanos, Edward Kennedy, sufre un accidente de avión. Mira. Este alcanzó a vivir, pero dice que no es feliz. 1968, Robert Kennedy, hermano que luego se convirtió en el vicepresidente y todo lo demás, también es asesinado mientras hacía una campaña política para la presidencia. También, se no sabían, mataron al hermano de JFK, que también se involucró, dicen, con Marilyn Monroe. Avanzo, 1984, muerte del cuarto hijo de Robert Kennedy, el hermano, ¿cierto?, que asesinaron por sobredosis. 1997, otro hijo de Robert Kennedy fallece esquiando en Colorado. 1994, fallece Jacqueline Kennedy, la esposa del difunto, pobrecita con todos los cuernos, a causa de un linfoma incontrolable. Y 1999, siendo que la lista sigue, como les dije, el hijo del expresidente Kennedy, JFK Jr., fallece en un accidente aéreo, una vez más, junto a su esposa y cuñada. Los aviones, compadre, no son los suyos para esta familia, al menos. Ninguno quedó vivo. O sea, quedan algunos parientes vivos, pero otra gran mayoría también murió. Y ninguno muere de viejo. Todos mueren así, pero en las peores circunstancias de accidentes realmente inauditos. Hoy día quería tratar de ofrecer una dimensión más humana. Humana en dos sentidos. Humana como alguien que devuelve, rehumaniza el puesto del gobernante más poderoso del planeta, como es el presidente de Estados Unidos. Y humana también cargada de errores, de condoros, de infidelidades, y por supuesto de creerse el hombre más poderoso y por lo tanto intocable, y finalmente fue traicionado por sus propios congéneres, por aquellos que debían protegerlo, que finalmente son los que le dieron muerte, a entender por todas las pistas que se han establecido a lo largo de la historia. Gracias, maestro. Un aplauso para el 100 años hubiera maestro. cumplido. Gracias, Salpate, hoy día hablando de los 100 años de JF